Hablemos de México, de política, leyes, poder y sociedad, de economía, justicia y los temas que marcan la vida pública del país. Un espacio periodístico para entender, conversar y poner los hechos en contexto. El podcast de La Silla Rota. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí en un podcast más, en este caso tratando un tema que es importante para el país y para el futuro del sistema electoral mexicano, la reforma electoral. Me da mucho gusto estar con la consejera Dania Rabel. Le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo para estar en este espacio de La Silla Rota conversando pues sobre este tema que hoy nos atañe y que está justo en plena discusión. En pleno debate, es la reforma electoral. Se ha planteado que esta es una reforma que avanza pues sin una propuesta concreta. Muchas gracias por estar aquí, consejera. El gusto es mío, Leslie, a tus órdenes, con muchísimo gusto, sobre todo para platicar sobre un tema tan relevante en donde creo que la ciudadanía es importante que participe y que tenga una participación informada, como tiene que ver con la reforma electoral que nos puede afectar absolutamente a todos y a todas. Claro, ese es el punto, ¿no? Decirle también al ciudadano cómo es que se está construyendo esta reforma y al final cuál sería el impacto que tendría en el sistema electoral mexicano. En ese sentido, consejera, usted ha dicho que no hay una propuesta concreta. Vemos que hay una propuesta técnica que el INE entregó, pero que no tiene todos los consensos que requería. Cuéntenos un poco más de cómo está usted viendo este proceso de construcción de estas modificaciones legislativas en materia electoral. Bueno, hay que hablarlo desde varios momentos que han ocurrido con relación a esta posible reforma electoral. Lo primero es que, como tú bien dices, todavía no tenemos un documento concreto, algo tangible respecto al cual podamos nosotros dar alguna interpretación, dar una opinión, dar sugerencias, etcétera. Estamos hablando en muchos casos de especulaciones de lo que pudiera contener esta reforma electoral a partir de lo que vimos en su momento en el sexenio pasado con el plan A, el plan B, el plan C, y también a partir de lo que se ha comentado públicamente que pudiera llegar a contener esta reforma electoral. Entonces, eso nos quita mucho margen de maniobra para poder dar una opinión informada y para poder dar una opinión técnica respecto a lo que se está proponiendo, ¿no? No lo conocemos. Segundo, a pesar de que no tenemos una propuesta, se hicieron varios foros que también se basaron sobre lo que se ha dicho públicamente que pudiera llegar a contener. Sin embargo, estos foros, aunque es importante que se den, fueron insuficientes porque las personas que participaron ahí tuvieron 5 minutos para poder presentar sus propuestas. No hubo oportunidad de que se les hiciera preguntas, no hubo una réplica. Entonces, en realidad, muchas de las propuestas no se pudieron profundizar. Digamos, eso hace que sea poco útil lo que se vio en estos foros. Luego, pues ya también el Instituto Nacional Electoral, después de un trabajo que hicimos, me hubiera gustado decir que durante meses, pero más bien durante meses, varias consejerías electorales estuvimos pidiendo esa opinión técnica que derivara de lo que habían valorado las áreas del propio Instituto Nacional Electoral y sin embargo fue hasta el 5 de diciembre que nos mandaron una primer propuesta que en realidad era un compilado de los foros regionales que se hicieron con órganos desconcentrados y con órganos centrales del Instituto Nacional Electoral y que no tenía una valoración y que en realidad no se asemeja nada a lo que finalmente presentó el Instituto Nacional Electoral. A partir de eso que nos presentaron, pues varias consejerías empezamos a trabajar haciendo propuestas de mejora en nuestro sistema electoral. Y fue así como llegamos hasta este año en donde se pudieron hacer estas propuestas y esta presentación. En estos trabajos no participó finalmente, por ejemplo, la consejera Zavala, porque como ella lo ha dicho públicamente, desde su perspectiva, la metodología que se utilizó para hacer estos análisis no fue la adecuada, no hubo orden y entonces eso implicó que no participara. No se recibieron propuestas tampoco de la presidencia del Instituto Nacional Electoral ni tampoco de la consejería del consejero Jorge Montaño. Entonces, en realidad fuimos 8 consejerías quienes estuvimos dando estas propuestas. Pero a partir de eso, pues me parece que entre todas las personas que participamos sí logramos un consenso. Fue finalmente lo que se presentó a la comisión presidencial, pues fue con el consenso de todas las personas que participamos.
Claro, de la mayoría, digamos. Esta propuesta, consejera, tiene 241 cambios. ¿Cuáles serían, usted cree, o qué elementos concretos de ese documento serían los más importantes, sobre todo en aras de fortalecer la democracia y la organización electoral? A ver, nada más una pequeña acotación respecto al número de las propuestas. Se hizo un comunicado por parte del Instituto Nacional Electoral donde se habló de 241 propuestas. Ese comunicado se hizo el viernes previo a que se presentaran las propuestas, pero esto se estuvo trabajando hasta el último momento. De hecho, yo no asistí a esa reunión porque el día de la reunión, que estaba programada al mediodía, a las 11:15 de la mañana, nos mandaron la última propuesta de lo que se iba a presentar. Y para mí era indispensable leerla para que efectivamente ver que todo estuviera perfectamente bien impactado en un documento tan importante. Por eso yo terminé no asistiendo, pero eso se vincula directamente con esto que me dices de las 241 propuestas, porque hasta el viernes previo esas eran las que se contabilizaron, pero finalmente se presentaron 204. Se dieron cuenta que algunas se repetían y demás, entonces eso hizo que se sintetizaran en 204. Ahora, ¿qué me parece que son de las cuestiones más importantes que hay en estas propuestas que se presentaron? A ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la fiscalización de los recursos que utilizan las candidaturas y los partidos políticos. Una de las cosas con las que nos hemos topado las consejerías electorales al hacer nuestro trabajo es que advertimos que requerimos de información de otras instancias del Estado mexicano. Y de hecho, por eso, a la fecha, la Constitución establece que al INE no le es aplicable el secreto bancario, fiscal, fiduciario, etcétera, porque nos tienen que dar esa información y nos la tienen que dar de manera expedita para que podamos hacer de manera adecuada el trabajo de fiscalización. Sin embargo, hemos visto en últimas fechas que no se nos da, por ejemplo, información muchas veces que puede tener la Unidad de Inteligencia Financiera o que puede tener la Fiscalía General de la República. Y en el caso de la Fiscalía, se ha mencionado que no se nos da porque nos oponen el secreto ministerial. Ya hay criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dice que no nos pueden oponer el secreto ministerial para negarnos información. Sin embargo, lo hacen en la práctica. Y ese no está explícito como un secreto que no puede ser oponible al INE en la Constitución. Entonces, nosotros lo que sugerimos es incluyámoslo también en la Constitución para que no nos pongan como pretexto eso para no darnos información, sobre todo cuando muchas veces vemos que esto es discrecional, porque a veces nos dicen eso y no nos la dan, pero con algunos otros actores políticos a lo mejor no lo dicen y sí dan esa información. Entonces es importante que eso se quite para que se fortalezca la fiscalización, pero también en los otros casos en donde a pesar de que no nos pueden oponer ningún tipo de secreto, no nos dan la información, pues estamos previendo que se suban las sanciones y que las sanciones sean proporcionales al daño en materia de fiscalización que se puede llegar a generar por no poder contar con esa información. Otra de las cuestiones que me parece también relevantes y que tienen que ver con fiscalización, pero que también tiene que ver con, digamos, la igualdad sustantiva para el ejercicio de los derechos de las mujeres, es con el hecho de que nosotros podamos hacer verificaciones para que los recursos públicos que sean a los partidos políticos se repartan también de manera igualitaria entre los candidatos y las candidatas. Entonces, verificar que efectivamente le estén dando recursos a las candidatas, porque de poco sirve que tengamos la paridad si no van a competir en condiciones igualitarias porque no les dan los recursos para que puedan hacer campañas igual que los hombres. Esa es otra de las cuestiones. Algo que para mí es muy relevante porque tiene que ver directamente con la autonomía y con la independencia del Instituto Nacional Electoral es el hecho de que las consejerías electorales no puedan ser investigadas administrativamente por el sentido de sus votos. En particular, yo, pero también otras consejerías, estamos inmersas en un procedimiento de responsabilidad administrativa nada más y nada menos por emitir nuestra opinión y plasmarla en un voto público en el Consejo General del INE. Entonces, una de las propuestas que se está mandando es para que haya una adición al artículo 41 constitucional para que por ese motivo no se pueda iniciar procedimientos de responsabilidades administrativas a las consejerías electorales. Por supuesto, no estoy hablando de temas que tengan que ver con el uso de recursos públicos. Eso sí se puede iniciar. Lo que es incorrecto es iniciarlo
porque emitieron una opinión basada en sus conocimientos técnicos, operativos, jurídicos, y que por eso estemos sufriendo una persecución política. Hacer eso merma la autonomía del instituto porque lo que hace es que le dé miedo a las consejerías electorales de expresar libremente su opinión por temor a persecuciones políticas, porque a lo mejor no le gusta su opinión a quien ejerce el poder. Consejera, y ese es el riesgo que corremos, digo, este tema de la autonomía ha sido pues muy mencionado, pero dado que la comisión les batió algunas de sus propuestas, ¿qué garantía hay de que sí incluyan pues esto de no perseguir pues por una determinación en donde ustedes valoraron con su expertise la decisión? ¿Qué riesgo se corre real? Un INE que sea digamos, alineado al poder, una concentración de poder. ¿Qué riesgo están viendo ustedes si no se incluye esto en la reforma? A ver, primero respecto al tema de quién tiene la última palabra para la inclusión de las propuestas y sugerencias que se están haciendo desde el Instituto Nacional Electoral. Escuchamos públicamente lo que dijo el presidente de la Comisión Presidencial, en donde efectivamente parece que ya está descartando algunas de las propuestas que está haciendo el Instituto Nacional Electoral, pero me parece que pues justo es una opinión de una de las personas que sí tiene un peso, que sí va a ser escuchada, pero que no es la única, que hay otras personas integrantes en la Comisión Presidencial, que entiendo también que se va a presentar esto a la Presidenta de la República, quien también tendrá una opinión. Y en última instancia, quienes deciden esto son las personas legisladoras, son quienes tienen esta encomienda y quienes tienen la competencia para poder determinar en el Congreso de la Unión si esta reforma va a prosperar y en qué términos va a prosperar. Y ahí pues tiene que haber una pluralidad y una escucha de todas las voces. Ahora, si no se incluye, por ejemplo, esta propuesta que te decía respecto a que no se inicien procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de las consejerías electorales, pues el riesgo que hay es que se merme la independencia del instituto. Al final de cuentas, la autonomía se ejerce con las personas que integran el Instituto Nacional Electoral y las personas que toman las decisiones más importantes en el ámbito administrativo electoral son las consejerías electorales, porque son quienes conforman con derecho a voz y voto el máximo órgano de decisión del Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, que no puedan emitir una opinión técnica que forma parte de su labor con libertad, pues entonces inhibe su independencia y eso merma la autonomía del instituto. Claro, consejera, y respecto a este punto, hemos visto que esta reforma, a diferencia de las anteriores, pues se está trabajando de una manera diferente, o sea, es decir, hay una comisión presidencial, no es resultado de la aplicación de cambios que se vio que no, que hubo identificado algún error, algún problema y se hizo la reforma en consenso, sino más bien esta vez se está haciendo, parece, desde el Poder Ejecutivo. Pero es cierto, los legisladores tendrán que tener la última palabra. ¿Cuál es el llamado a cada uno de los legisladores que van a estar en este debate? A ver, primero, desde la presidencia se pueden presentar iniciativas de reforma. Esa es una facultad constitucional que sí se tiene. Segundo es, pues yo espero que efectivamente en algún momento haya una discusión muy nutrida con todas las fuerzas políticas, porque estamos hablando de una reforma en materia electoral en donde si no se da con consenso, y eso lo hemos visto también a lo largo de la historia, después se pueden poner en riesgo las elecciones, porque entonces al no haber reglas que todas las personas de las distintas fuerzas políticas, de los distintos partidos políticos consideren justas, pues es muy posible que ante un resultado electoral que les sea adverso, pues después aluden justamente eso, que las reglas que se pusieron fueron parciales, fueron injustas y por lo tanto se ponga en riesgo los resultados de un proceso electoral y en última instancia la estabilidad política del país, lo cual sería muy grave. Por eso es muy relevante que se escuchen todas las voces y que sea una escucha verdaderamente activa, en donde haya un intercambio de argumentos y se llegue a una reforma que convenza a la mayor parte de las personas.
Claro. La presidenta misma ha dicho que está también leyendo la iniciativa o el documento que ustedes construyeron de estas 204 propuestas, pero se corre, digamos, el riesgo, como han dicho algunos analistas, incluidos expresidentes del INE, como Lorenzo Córdoba o el propio José Woldenberg, de regresar, de un regreso, pues hasta antes de todas estas reformas que hemos estado viendo cuando había un partido, digámosle de alguna manera hegemónico. Desgraciadamente, siempre eso es un temor latente. No es la primera vez que se pone sobre la mesa la eliminación o la reducción de las diputaciones plurinominales. Y debemos de preguntarnos como ciudadanía por qué cada que un partido está en el gobierno, ese partido es el que trata de impulsar que desaparezcan las diputaciones o las senadurías plurinominales. Y la respuesta es sencilla, porque eso les puede hacer mucho más sencillo gobernar sin tener a una minoría ahí en el Congreso que tengan que escuchar, con quienes tengan que debatir y con quienes finalmente se tengan que construir, por ejemplo, las reformas legislativas. Entonces, creo que es algo que tiene que reflexionar la propia ciudadanía, porque sí, ese es un riesgo latente, que, reitero, no es la primera vez que lo vemos. Algo que sí es muy grave, pero que parece ser que pues se reculó respecto a eso, es lo que tenía que ver con la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Eso fue verdaderamente un logro de la ciudadanía, tener un instituto electoral autónomo para organizar las elecciones, y me parece completamente regresivo querer poner sobre la mesa todavía discusión si debe o no tener autonomía la autoridad electoral. Claro, no estaría a discusión o no debería entrar este asunto para que el órgano tomara sus propias decisiones sin estar alineado a las determinaciones que tome tanto el Congreso como el Ejecutivo, ¿no? Es correcto. Consejera, hay otro de los temas que también ha sido muy mencionado y que a mí me gustaría tocar, que es lo que tiene que ver con el papel de de los organismos públicos locales electorales. Usted ha llevado el tema de vinculación. Este papel ha sido controversial, incluso ha habido reuniones con los propios OPLES, con la comisión. ¿Qué criterios técnicos sugirió o sugiere el INE para decidir mantener lo que hoy hacen los OPLES o transformar o sería reasignar funciones, no lo sé, sin afectar la calidad de la democracia local y sin que el INE, digamos, asumiera esas funciones y se hiciera un órgano muy grande que no pudiera cumplir en tiempo y forma con los procesos? A ver, lo que presentó el INE fueron propuestas de mejora. Desde nuestra perspectiva, los organismos públicos locales electorales desde su creación en 2014 han funcionado de manera adecuada. Entonces, no presenta una propuesta respecto a este tema el Instituto Nacional Electoral, porque nuestra perspectiva es que deben de mantenerse tal y como fueron concebidos con la reforma de 2014. Distinto sería si tuviéramos, por ejemplo, ya una reforma, una iniciativa de reforma ya por escrito y en donde a lo mejor se estuviera proponiendo eliminarlos, modificarlos. Bueno, ahí sí daríamos una opinión, pero ante la normativa que tenemos vigente, que consideramos que es la óptima, no hay un pronunciamiento expreso respecto a eso en las propuestas que presentó el Instituto Nacional Electoral. No obstante, pues públicamente varias consejerías hemos dicho la importancia que tiene la existencia de los organismos públicos locales electorales. Y nada más para mencionar algunos datos, desde su existencia a la fecha, por ejemplo, han organizado 64 cambios de gubernaturas, 64 elecciones en donde se ha puesto las gubernaturas también en elección popular. Luego han organizado también 120 elecciones de legisladores y de legisladoras, de congresos de los estados. También han organizado miles de elecciones que tienen que ver con ayuntamientos. Y esto ha implicado también a lo largo de su existencia que haya un cambio en el 70% de las elecciones de gubernaturas que ellos han organizado. Y estos cambios se han dado de manera pacífica. Hay varias acciones, varias actividades que no hace el Instituto Nacional Electoral, que lo hacen exclusivamente los organismos públicos locales electorales. Y me refiero, por ejemplo, al registro de las candidaturas.
locales, por supuesto. Me refiero también al financiamiento de los partidos políticos, a las prerrogativas que se da en lo local a los partidos políticos y a las candidaturas, a los cómputos de las elecciones locales, a la impresión de la documentación y de las boletas electorales locales, a los PREPs también para cada entidad federativa, a la entrega de las constancias para las elecciones locales. Otra de las cuestiones que se ha dicho con relación a los organismos públicos locales electorales, por lo menos en las mañaneras de la presidenta, es que se van a conservar a los organismos públicos locales electorales, pero con austeridad. Me preocupa a mí desde la perspectiva que, por ejemplo, son los soples exclusivamente quienes hacen los procesos de participación ciudadana. Llámese revocación de mandato, consulta popular, consulta de presupuesto participativo en las entidades federativas en donde lo hay. Y ella ha dicho también que se quiere propiciar que haya una democracia más participativa. Entonces, me parece que a lo mejor la intención es profundizar los procesos de participación ciudadana. Eso implica un mayor gasto de recursos, no un menor gasto de recursos. Entonces, ¿cómo hablar de que se mantengan los organismos públicos locales electorales, pero con una mayor austeridad? Adicionalmente, se le están dando más atribuciones, como es el caso del Instituto Nacional Electoral, porque ahora las elecciones judiciales locales también las tienen que organizar los organismos públicos locales electorales. Claro, de hecho ellos mismos han dicho que si les recortas, pues pones en riesgo algunos de los procesos, ¿no? Es que ese es el riesgo latente. A ver, me parece que ese es un riesgo, pero además también, a ver, desde la unidad de vinculación de organismos públicos locales electorales hemos dado seguimiento en los últimos 5 años al presupuesto que se da a los organismos públicos locales electorales. Y se advierte un fenómeno muy peculiar, porque hay una reducción presupuestal respecto a lo que solicitan, pero generalmente cuando estamos hablando de procesos electorales, después esto se compensa con ampliaciones presupuestales. ¿En dónde está la perversión de esto desde mi punto de vista? Primero, en que se vuelve un tanto una simulación para la ciudadanía, porque parece que lo que se trata de mandar es el mensaje de estamos reduciendo los costos, pero a la postre sigue costando lo mismo porque se terminan dando más recursos a los soples para igualar prácticamente lo que habían solicitado. Pero adicionalmente, eso pone en una situación a las autoridades electorales locales de estar pidiendo ampliaciones presupuestales a los gobiernos de los estados respecto a los cuales también tienen que establecer reglas para evitar que incidan en el proceso electoral. Entonces, creo que eso puede llegar a mermar su independencia y su autonomía. Además de que también lo que observamos es que impide que puedan hacer una planeación adecuada porque no tienen certeza de si van a tener o no los recursos para cumplir con sus actividades. Y eso, pues, ¿a qué lo lleva? A que operativamente tengan deficiencias y no puedan hacer contrataciones o algunas actividades, sino ya de manera muy tardía. Por ejemplo, en el proceso electoral de 2024, lo que advertimos es que 17 organismos públicos electorales cumplieron con la actividad de entregar a las presidencias de las mesas directivas de casilla los paquetes electorales ya de manera muy tardía, muy cercano a la jornada electoral, poniendo en riesgo los procesos electorales. ¿Por qué? Porque no tenían los recursos a tiempo y entonces eso fue atrasando esta actividad. Es decir, no es un capricho de los soples estar solicitando este recurso, es para la operación y para la logística de los procesos electorales, ¿no? Completamente, y por eso también una de las propuestas que hizo el Instituto Nacional Electoral y que muchas veces tienen los organismos públicos locales electorales es, para evitar esto, que se garantice un presupuesto mínimo para cumplir con sus encomiendas legales y constitucionales que se tenga que dar sí o sí durante cada año para que se puedan hacer estas actividades, porque también qué es lo que ocurre y qué es lo que estamos observando. Cuando no tiene el presupuesto suficiente, entonces se hace una priorización de las actividades y se ponen las urgentes y las importantes, ¿no? Entonces, las urgentes que muchas veces tienen que ver con los procesos electorales, pero a lo mejor se quedan como importantes, pero no prioritarias, las que tienen que ver, por ejemplo, con educación cívica. Y formar ciudadanía sí es relevante. La ciudadanía no se construye de la noche a la mañana. No podemos esperar, sobre todo que en procesos, por ejemplo, de participación ciudadana, tengamos una amplia participación si no hay esta construcción de ciudadanía, si la gente no está acostumbrada a participar y eso se construye diariamente, cotidianamente.
Claro. Consejera, en ese sentido también preguntarle, ¿cuál en términos sencillos sería esta contribución más importante que el INE busca hacer para que se construya una buena reforma electoral? Y si en ese entendido han ustedes buscado algún otro mecanismo de acercamiento, sobre todo con los legisladores, o van a buscarlo para que sí se incluyan algunas de las propuestas que están en el documento. Como siempre, las consejerías electorales en lo individual y en conjunto me parece que estamos bastante abiertas para que si se requiere que nosotros demos una opinión, que participemos, lo hagamos. Algunas consejerías electorales optaron, por ejemplo, en ir a los foros que se abrieron de la reforma electoral y dar sus propias propuestas con independencia del documento conjunto que presentamos a la Comisión Presidencial. Yo en lo particular he hecho varias cápsulas en videos en mis redes sociales porque me parece importante que la ciudadanía se involucre, pero además que haya un involucramiento informado. Son temas técnicos que pues no necesariamente tienen que conocer a fondo las y los ciudadanos. Entonces, también es importante que hagamos este trabajo de divulgación de la manera más sencilla posible. Entonces, creo que desde distintos ámbitos y con distintos acercamientos, hemos hecho el esfuerzo por ser escuchados y escuchadas y tenemos toda esa apertura. También, si hay la posibilidad de ir a la Cámara de Diputados, diputadas, de ir al Senado de la República, pues me parece que todos y todas estamos en la mejor disposición de hacerlo. A final de cuentas, y más allá de lo que tú me comentabas en alguna de las preguntas que me hacías de, pues es que no tienen la certeza de que lo que está diciendo el INE vaya a ser incluido, no la tenemos, pero creo que por lo menos tenemos que alzar la voz y dar la lucha para que no ocurra lo que pasó, por ejemplo, con la elección de personas juzgadoras, en donde se hizo una reforma sin escuchar la opinión técnica del Instituto Nacional Electoral y fue muy compleja, tuvo muchas deficiencias, se tuvieron que ir haciendo enmiendas en la marcha y ir también generando normativas desde el Instituto Nacional Electoral para tratar de subsanar las deficiencias. Claro, y me parece que justo ese es un riesgo que se corre y que no se debería permitir, ¿no? Es correcto. Consejera, y que ahora que toca ese punto de la reforma judicial, también preguntarle por este asunto de la separación de elecciones judiciales federales. Ellos han aceptado que es probable que se mueva la fecha, porque también están pensando en la revocación de mandato y, ¿no?, en estos ejercicios de participación ciudadana que todavía no sabemos bien a bien cómo quieren plantearlos en esta iniciativa. Mira, afortunadamente en esta primera elección judicial tuvimos también elecciones locales en Veracruz y Durango y creo que eso nos dio un acercamiento a la complejidad que pudiera llegar a enfrentarse en 2027. ¿Qué fue lo que pasó en Veracruz y Durango con las elecciones locales que se dieron al mismo tiempo que la elección judicial federal y que elecciones judiciales locales? A ver, lo que advertimos ahí es que de entrada tuvimos que poner el doble de casillas electorales, porque resulta que para la elección judicial se dice expresamente que no pueden intervenir los partidos políticos. Eso implica que no pueden tener representantes en las mesas directivas de casilla y en las de ayuntamientos tienen el derecho de estar ahí. Entonces, ¿cómo le hacíamos para que cuidaran unas pero no intervinieran en otras? Pues solamente poniendo dos casillas electorales, ¿no? Distintas. Y ahí nos dimos cuenta de otra complejidad operativa. El funcionariado de mesa directiva de casilla, esos ciudadanos y ciudadanas que estaban cuidando las casillas de una elección, pues entonces no iban a poder votar en la otra. Tuvimos que hacer un operativo para que pudieran ir saliendo poco a poco para que entonces si querían ejercer su derecho al voto en la otra elección, pues pudieran ir intercambiándose. Desde luego, también la capacitación fue mucho más compleja porque se tenía que hacer una capacitación simultánea para unas elecciones y para otras que no tenían absolutamente nada que ver. Luego, pues eso implica mucho más boletas electorales. No tenemos las bodegas electorales suficientes para resguardar ese número de boletas electorales. En tiempos de radio y televisión,
pues no se estableció por parte del legislador cómo se iban a repartir los tiempos de radio y televisión, pero por otro lado sí se decía que las candidaturas también al Poder Judicial iban a tener acceso a radio y televisión, no alcanzaban los tiempos. Al final de cuentas, tuvimos un criterio de la Sala Superior para esas entidades federativas en donde dejaron nada más el tiempo que está destinado para hacer promoción por parte de las autoridades electorales, para hacer la promoción de la elección judicial. Es decir, de los 41 minutos que administra el INE, 7 minutos nada más en una elección que además es distinta, con la que la gente no estaba familiarizada y que se tenía que promocionar incluso tal vez más que la otra para que la gente supiera de qué se trataba y qué es lo que iba a elegir y cómo lo iba a elegir. Entonces hay muchísimas complejidades, pero digo, ese es un acercamiento porque para 2027 todavía vamos a tener mucho más complejidades porque no solamente va a haber elecciones locales, sino que también vamos a tener elección federal para la renovación de la Cámara de Diputaciones, elección judicial federal, elecciones judiciales locales, ayuntamientos, congresos. Entonces, es de verdad muy complejo. Por eso creo que es importante que efectivamente se termine escuchando la voz del instituto para evitar este tipo de cuestiones. Y una de las cosas que propusimos, por eso, y tenemos unanimidad en esa visión, las consejerías electorales, es en el hecho de que se cambie la fecha en que se va a llevar a cabo la elección judicial y no coincida con las otras elecciones, porque las complejidades técnicas operativas y los costos también son altos. Claro. Consejera, pues le agradezco mucho que haya asistido a este podcast. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poco la complejidad de esta reforma electoral y sobre todo el impacto que tiene para los ciudadanos.